Y quiero tomar la carta a los Efesios para como base de este compartir. Vamos a leer en el capítulo 1 lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Vamos a resaltar esto. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a leer otra escritura que es concordante, para que podamos entender lo que significa en Él. Y el por qué, estando en Él, somos sin mancha y sin arruga. Dios es santo. Entonces, Él se asegura en su santidad de tenernos también en el mismo estado, santos y sin mancha. ¿De qué forma? Aquí lo está diciendo. En Él, o sea, en Cristo. En la primera carta de Juan, no el Evangelio, sino la primera carta, vamos a leer otra escritura que nos ayuda o nos complementa. Esta que acabamos de leer. No, aquí, déjamelo aquí porque... Sí, gracias, Quicho. Entonces dice así. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Está hablando de Jesucristo. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Vamos entonces a compartir de estas dos escrituras para que le demos gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Y es salvarnos, pero salvarnos de una manera especial. Y también vamos a ver de qué manera es que nos salva. Después del pecado, hace muchos siglos, del pecado de nuestros primeros padres comunes, aunque hay muchos hombres, todos tenemos un padre común, o unos padres comunes, Adán y Eva. Eso no es una mitología, eso es una verdad. Está en la Biblia y procede del conocimiento que Dios da de aquellas cosas que se dieron o sucedieron en el principio. Pecado. El pecado de nuestros padres trajo como consecuencia la destitución. Ellos fueron destituidos y fueron separados de Él al ser expulsados del lugar donde Dios los había colocado. Dios los había puesto en el jardín y les había dado mandamientos. Y estos mandamientos eran sencillos. De todos los árboles podréis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, pues el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos comieron y la sentencia, porque Dios es fiel y justo, la sentencia tuvo que ser ejecutada. Espiritualmente hablando,
el hombre se separó de Dios. Y esta separación trajo no solamente la muerte espiritual, sino la muerte del alma, que se manifestó con el tiempo, y también la muerte corporal, que con los años se habría de manifestar. Entonces la palabra se cumplió. Pero esta escritura nos muestra que antes de que estas cosas ocurrieran, Dios se había asegurado y había colocado al hombre en Cristo. No solamente para que fuera santo y sin mancha, sino para salvarlo. Porque Dios en su presciencia, que es el conocimiento anticipado de las cosas que habrían de ocurrir, Él sabía lo que iba a suceder. Y como sabía que el hombre iba a pecar e iba a morir, entonces se aseguró al ponerlo en Cristo. Y de esa forma, de alguna manera, el hombre pudo salir más o menos bien librado ese día. ¿Qué fue lo que pasó? Si leemos el capítulo 3 de Génesis, vamos a darnos cuenta que la sentencia se ejecutó. El hombre salió, pero antes de salir, el hombre fue cubierto con pieles de animal. Lo que nos muestra que tuvo que haberse dado un sacrificio. Porque ¿de dónde iba a sacar Dios las pieles de animal si no era sacrificando un animal? Ese sacrificio fue el sustituto temporal o provisional que se manifestaba de una manera primitiva como tipo de Jesucristo desde la fundación del mundo. Tuvieron que pasar muchos años para que ese cordero, que seguramente lo era el día en que nuestros padres pecaron y que fue inmolado, ese cordero ya no fuera un animal, sino que fuera una persona. Y esa persona es el Señor Jesús, el Cristo, el ungido por Dios, y enviado por Dios desde el cielo para salvarnos de la condición de muerte eterna en la que nos encontrábamos. Y es lo que hoy estamos celebrando. Hoy estamos celebrando la muerte del Señor. Y por eso quiero traer estas escrituras para que entendamos lo que sucedió el primer día, pero también el día en el cual el Señor Jesucristo moriría por el hombre. El día que el Señor Jesucristo iba a morir, en la noche, antes de ser apresado, Él se sentó con sus discípulos, ellos alrededor de una mesa. Estaban celebrando la Pascua y era el recordatorio para los judíos del día en que ellos, siendo esclavos en Egipto, habían sido liberados por la muerte de un cordero. Y eso les había quedado a ellos como una fiesta a celebrarse cada año, recordando que ellos ahora eran libres. Pero la libertad que se dio en Egipto no fue una libertad total, era un tipo de libertad, mas no era la verdadera libertad que el hombre necesitaba. Por eso esa misma noche y en esa misma cena, el Señor, después de cenar el cordero, tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado o partido, porque Él iba a ser crucificado, partido por látigo, desangrado de una manera cruel. Pero al entregarles estos pedazos de pan, les estaba mostrando que ellos también iban a participar de esa misma muerte. Que estando en Él, al comer del pan, también ellos iban junto con Él
iban a ir a la cruz. No de manera literal, no de manera literal, sino que el Señor Jesús iba a tomar el pecado de ellos y lo iba a llevar a la cruz del Calvario para que la ira de Dios, como consecuencia del pecado del hombre, cayera sobre él. Allí el Señor Jesucristo muere y paga la deuda que demanda a Dios, o que Dios le demandó al hombre desde el momento en que dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjese que el hombre literalmente ese día no murió, sino que un sustituto fue el que murió, pero la deuda estaba en pie. Y Dios no iba a considerar su justicia complacida a menos de que el hombre muriera. Y por eso un representante de la humanidad tuvo que morir. Y ese es Jesús, el que representó al hombre, el que tomó en su humanidad, tomó el pecado representado en una cruz. Entonces, hermanos, al creer en Jesucristo, que es lo que estamos haciendo, y por eso las decisiones de bautizarnos en su nombre, estamos creyendo que la culpa que estaba sobre el hombre ya fue pagada. Así como el Cordero en Egipto les permitió ser libres de la esclavitud faraónica, asimismo ahora la muerte de Jesús como Cordero de Dios nos ha hecho libres del pecado que trae como consecuencia la muerte eterna. Y eso vale la pena celebrarlo. Y fíjate, ¿qué es lo que Él hace además? No solamente nos perdona, sino que nos incluye, nos pone en Él. ¿Para qué? Para que al estar en Él, en su cuerpo, que es la iglesia, seamos libres de toda condenación. Como dice Primera de Juan, cuando tenemos comunión los unos con los otros, que es lo que estamos viendo aquí, la sangre del Señor Jesucristo fluye y nos limpia de todo pecado. Aunque no nos demos cuenta, la comunión es la fórmula que Dios tiene. El incluirnos en Cristo es lo que Dios tiene para asegurarse que nuestro pecado esté borrado delante de Él. Así como la sangre de nuestro cuerpo natural nos lleva la vida, los nutrientes, y combate cuando hay algún tipo de enfermedad, librándonos de la enfermedad misma y de la muerte que puede en algún momento entrar, asimismo la sangre del Señor Jesucristo opera cuando estamos en la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, estas escrituras son muy hermosas porque nos permiten ver la salvación en pleno. Yo les invito, hermanos, a mantener nuestra confianza en Jesucristo como el Salvador, pero también a mantener nuestra fidelidad en Él al tener la comunión del cuerpo de Cristo. No nos dejemos separar de esa comunión, porque en esa comunión está la vida, que es la vida eterna. Amén. Entonces damos gracias al Señor por su palabra, la cual nos alumbra y nos trae la fe. En esa fe crecemos, maduramos y nos mantenemos firmes delante de Él. Satanás querrá decir otra cosa diferente, pero la Escritura es la ley que opera sobre todo tipo de mentira. Esa ley es la verdad. Y sobre esa verdad entonces decidimos vivir. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, en esta comunión santa, en esta convocatoria de tu Espíritu, Señor, queremos recordar la muerte del Señor Jesús. Y es hasta que Él venga, porque también sabemos que Él resucitó y prometió regresar. Y nos mandó a perseverar en estas cosas hasta su regreso. Por eso es que cuando Él venga, sabemos que Él nos va a recoger y vamos a estar con Él eternamente. Mientras tanto, hoy cenamos, tomamos el pan, comemos sabiendo
que representa el cuerpo de Cristo, y bebemos la copa sabiendo que representa la sangre del nuevo pacto, por medio de la cual, en esa sangre que es la de Jesús, todos los hombres fueron incluidos, todas las naciones y todas las familias son benditas cuando aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén y amén.